Muy buenas noches tardes, ¿verdad? Ya saben ustedes, es el programa a fondo, la cita de los jueves. Siempre les digo los temas que nos brinda la actualidad, que siempre suelen ser importantes, y algunos son recurrentes, pero es que claro, es que esto es como una película sin fin. Saben ustedes que como no se arreglan, o hay que concienciar, o hay que seguir en el empeño, y como medio de comunicación, pues saben ustedes que aportamos, pues eso, la parte que nos corresponde. Saben ustedes que el programa de los jueves normalmente, bueno, pues hacemos tertulias, debate, también hacemos monográficos con temas que entendemos que tenemos que eliminar el ruido, ¿no? Muchas veces habrán visto ustedes que algunos plenos de las localidades, pues dejamos a la oposición, dejamos el ruido que hay en los plenos y nos traemos al concejal de turno, pues para que nos digan qué es lo que se va a hacer una vez que ya hemos oído las opiniones de todos o cómo se va a proyectar. Hoy tenemos distintos proyectos y todo lo que se haga en las distintas localidades donde nosotros llegamos. Saben ustedes que nuestra prioridad es Benalmádena, pero no perdemos de vista para nada en absoluto lo que es Fuengirola, Mijas, Benalmádena, Torremolinos, bueno, y hasta donde llegan esto de las ondas hercianas, que es como ponerle puertas al mar, gran parte de Marbella y gran parte de Málaga. Hoy va a ser un programa monográfico, pero monográfico en cuanto al invitado. Los temas que vamos a abordar van a ser muchos y muy importantes, y además hoy tenemos la suerte de poder contar con una voz más que acreditada para hablar de temas de gran importancia, de gran calado para la Costa del Sol. Patricia Navarro, delegada de la Junta de Andalucía en Málaga y presidenta provincial del Partido Popular. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy buenas noches. ¿Cuánto tiempo? Mucho, más de la cuenta, más de la cuenta. Bueno, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Totalmente. Una agenda trepidante, ¿no? Bueno, lo normal de una persona que se dedica al servicio público. Claro. Uno se debe a la sociedad, a los ciudadanos, a todos aquellos que han apostado de alguna forma, directa o indirectamente por ti, y por tanto, pues, en fin, es lo que toca. Uh-huh. Patricia Navarro, que yo tuve la suerte de conocerla pues casi prácticamente desde sus comienzos, y que bueno, que gracias a su trabajo, a su forma de proceder, de organizarse, y bueno, pues ese ADN que cada cual tiene, pues es usted ahora mismo la voz más autorizada de la Junta de Andalucía en una de las provincias más importantes del país, Málaga. Eso, ¿cómo se lleva? Como decimos los malagueños, ¿cómo se lleva, Patricia? Bueno, pues con mucha responsabilidad, que al final es lo que da. Cuando uno tiene, bueno, pues después de muchos años, que hace que nos conocemos efectivamente, trabajando por Andalucía y sabiendo que dentro de Andalucía hay una provincia que es clave en ese desarrollo, en ese avance, que tarde o temprano tenía que llegar a nuestra tierra, pues al final el estar representando a Málaga en cualquier institución, en un principio yo empecé en el Ayuntamiento de Málaga, luego al Senado, después al Parlamento de Andalucía, y bueno, trabajando desde la oposición también, ¿no? Muchas cuestiones que durante muchos años pensábamos que eran cruciales para que Andalucía despegara, y la mayoría estaban aquí en Málaga, claro, porque bueno, pues esa capital económica de facto siempre lo ha sido y ahora aún más, y ahora tener la oportunidad de todo aquello que desde la oposición pedíamos, exigíamos, trabajábamos también para tener una alternativa a lo que había, y ahora tener la oportunidad de poder implementarlo, de poder perfilarlo, bueno, pues tiene para nosotros un gran valor, y para mí personalmente aún más, ¿no? Recordará usted que la historia de Andalucía, Málaga, tiempos pretéritos, Granada era la ciudad administrativa, Málaga era la ciudad industrial, y ahora, con el paso de los años, de los siglos, de los tiempos, Sevilla, efectivamente, es la ciudad administrativa, pero Málaga sigue siendo la ciudad industrial. Esa industria ha cambiado. Y bueno, aquí me va a permitir usted que yo, pues, tire un poco, como decimos, de localistas, de catetos que dicen, ¿verdad? Pero esto de que la Junta esté gobernada desde Málaga y por malagueños, pues,
no sé, como que teniendo en cuenta la ciudad que somos, la provincia que somos, y podemos aplicar nuestro sistema para toda Andalucía, yo entiendo que ha sido un experimento bien llevado, ¿no? Sí, efectivamente era lo que de alguna manera también intentaba trasladar, ¿no? No solo nuestro presidente de la Junta, Juanma Moreno, es malagueño, él está forjado, está hecho, digamos, o moldeado políticamente en esta provincia, una provincia abierta, una provincia dinámica, una provincia emprendedora, inconformista, una provincia que también habla con todo el mundo, porque aquí viene todo tipo de personas y por tanto no nos ponemos en ningún tipo de límite a la hora de practicar el diálogo y buscar esos puntos de unión, ese consenso. Y todo eso, pues efectivamente, se ha volcado en una administración pues que durante muchos años fue muy centralista, estuvo demasiado encerrada en sí misma, no solo territorialmente, que también, sino bueno, pues también por esa impronta o esa forma también de ser y de gobernar que tuvieron durante muchos años los diferentes gobiernos socialistas de la Junta, con sus aciertos, que tampoco lo podemos obviar. Algunas cosas evidentemente se hicieron bien y nosotros desde que estamos en el gobierno de la Junta de Andalucía lo hemos respetado e incluso algunas hemos profundizado en esa mejora y otras evidentemente pues se ha cambiado el enfoque, se ha cambiado la manera, se ha cambiado digamos las prioridades también y creo que con acierto más que con errores. Eso que decía usted de prioridades, hombre, yo por mi labor de comunicador y persona pues que siempre me he identificado con la Costa del Sol porque es mi hábitat natural, ¿no? Yo si no hay playa me pierdo. Hablando de prioridades, vengo observando eso que desde... Usted está en Málaga, el despacho está en Málaga, por supuesto, la delegación del gobierno, pero veo que en las políticas, en las prioridades, en la Costa del Sol se le está dando esa importancia que realmente tiene para nuestra provincia, porque hace años Málaga capital sí era la capital, pero no ejercía como capital, porque no había hoteles, no había todo lo que... No hay el desarrollo que tenemos, y era el auténtico motor desde Fuengirola, se puede decir, o de Remolinos, hasta Marbella. Pero aportaba, pero no como que notaba el empresario que aquí no se le valoraba. Y ahora veo, observando, por su seguimiento, que de hecho por eso hoy está usted aquí, porque me imagino que habrá hecho alguna visita con los compañeros de Peralmádena, de Fuengirola, bueno, gestiones que usted tiene que hacer. Pues ya en la Costa del Sol como que, y es un tema que vamos a hablar, que es de vital importancia, y eso ya pone de manifiesto que las prioridades han cambiado. Pero noto yo como que este niño menor de edad hay que cuidarlo. No sé si lo percibo así, si me corrija usted. Yo creo que la Costa del Sol ya tiene una personalidad madura y consolidada. Yo no veo que haya ninguna minoría de edad en nuestra provincia. A tratarlo como se merece, ¿no? Cuando es un niño pequeño, ahí me lo tienes que cuidar. Pero bueno, en este caso yo creo que lo más importante que podemos decir al respecto y teniendo, digamos, un gran angular, ¿no? Una perspectiva mucho más amplia, Málaga, la ciudad de Málaga y con ella también el conjunto de la provincia, se ha situado en el mapa, no de hace 5 años, ya llevamos tiempo, pues se habla de la ciudad o la provincia de moda, yo creo que está muy por encima y hemos superado cualquier tipo de tendencia, cualquier tipo de moda, ¿no? Málaga ha sabido, gracias al esfuerzo colectivo de la sociedad, a ese carácter emprendedor, ese tejido empresarial y productivo tan potente, tan inquieto, con tantas ambiciones sanas en el sentido de crecer, de internacionalizarse, de buscar nuevas fronteras. Todo eso unido también a que evidentemente las instituciones y sobre todo, eso sí, en estos últimos años hemos ido acompañando ese esfuerzo colectivo, pues hemos puesto nuestra ciudad y nuestra provincia en el mapa. Y ahora es reconocida como una de los territorios, no solo con más potencial en lo económico, sino también con mejores y mayores cotas de bienestar y de calidad de vida, que al final es lo importante, porque cuando se tiene una responsabilidad como la nuestra,
claro que es importante que tengamos empresas que produzcan, empresas que lleven sus productos a diferentes puntos de España y de Europa y del mundo, empresas que aporten a través de los impuestos que pagan, pues también a las arcas públicas. Pero lo más importante es que todo eso genera un impacto social en las personas. ¿Por qué? Pues porque hay empleo, si hay empleo, las personas tienen posibilidades económicas. Si eso además supone que haya más contribuyentes, pues evidentemente las administraciones también tenemos más para invertir en los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación, pero también para embellecer nuestras ciudades, para hacerlas más accesibles, para que haya una mejor conectividad, para que haya mejores bueno, pues instalaciones de ocio, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, ese milagro, que muchas veces, bueno, pues depende de tantas componendas, ese milagro se ha producido en Málaga. Y yo creo que se ha producido, insisto, gracias a ese carácter inconformista que tenemos los malagueños. Desde el último concejal del último municipio, independientemente del color político, hasta el último ciudadano que trabaja poniendo tornillos en la última empresa de esta provincia. Bueno, pues era algo que era de justicia, pero que sin lugar a dudas no se lo debemos a nadie, lo hemos protagonizado nosotros. Ha dicho usted una palabra que para mí es de vital importancia, bueno, todas, pero me quedo con ella, porque esto no se queda aquí, hay que seguir. Ha dicho usted calidad de vida. Por supuesto que en Málaga vendemos mucho de todo, pero al final el público que queremos, y esto no está limitando a que nadie no se pueda ver, no, pero tenemos un modus vivendi, tenemos un motor económico, tenemos un objetivo de superarnos, y la calidad de vida, eso con palabras de oro, yo creo que tiene que ser la marca. Y para conseguir y mantener esa calidad de vida, y esto lo voy a hilar con algo que es de vital importancia y por lo que usted se ha convertido en una gran defensora. Verás, le cuento, no me veo usted con cara de sorprendida. Buscando, bueno, tengo la suerte de conocerla hace muchísimos años y compartir algunos programas, pero buscando, bueno, pues sobre su currículum, sobre su historia, he encontrado una publicación acreditada fuente. Dice, como delegada del gobernador en Málaga, Navarro ha trabajado en coordinación de emergencias y en la mejora de la infraestructura y servicios públicos de la provincia. Punto. Y además, ha sido una firme defensora, quédese con la palabra calidad de vida, porque va unido a esto, de proyectos claves como el tren litoral y la mejora de la movilidad. Para que nosotros sigamos creciendo como ciudad, de una manera, como provincia, de una manera... Yo me quedo en la Costa del Sol, ¿vale? Tengo otros compañeros que se encargan del resto de la provincia. De una manera sostenible. Nos están apretando el cuello, nos están quitando el oxígeno. Y usted la catalogan como máxima defensora de la movilidad, lo que supone la movilidad, y por eso lo relaciono con esa calidad de vida. Si queremos seguir creciendo. A ver, yo creo que aquí, Patricia, delegada del Gobierno, aquí ya no es ni PP ni PSOE. Esto es decir, yo he nacido en esta tierra, quiero que mis hijos vivan en esta tierra y quiero, de mayor, morir en esta tierra. El problema de la movilidad. Hace unos días veíamos en un rotativo provincial la opinión de Málaga, perdone que la introducción sea un poco extensa, ahora tiene usted oportunidad de hablar. Málaga, la única zona del sur que tendrá peaje a partir del 1 de enero. Yo creo que aquí ya no hay ideal político, porque los empresarios no entienden de política, entienden de que hay que seguir creciendo, que hay que seguir apostando por esa calidad de vida. ¿Qué es bueno, y me llama la atención que a usted, creo que por eso, hablando de antes de prioridades, creo que lo tiene muy claro. ¿Por qué nos hacen esto? Y con esto no estoy diciendo que tenga que linchar ni al PSOE, ni al gobierno, no, porque al fin y al cabo son personas. Yo le confieso que cuando
recurro a la vehemencia. Es que hay veces que no nos queda más remedio. Para defender bueno, pues esta cuestión, ¿no?, de las mejoras de la movilidad. No lo hago ni siquiera como delegada del Gobierno, aunque tengo que reconocer que como delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía me da mucha pena ver cómo ahora se está haciendo un gran esfuerzo para ese acompañamiento de la sociedad malagueña, para que ese acompañamiento de la sociedad malagueña en su afán por tener a Málaga situada en el mapa, pues caiga en saco roto o pueda caer en saco roto, porque esos crecimientos, ese avance, ese progreso, esas inversiones que están llegando y esas multinacionales que se están asentando en nuestra provincia y que cuentan pues con un clima fiscal mucho más favorable, con una agilización administrativa que favorece también bueno, pues algo que antes era impensable, porque aquí vivíamos, hay que recordarlo, tan solo hace 6 años en un infierno fiscal, y ahora bueno, pues se le da facilidades a la inversión desde el punto de vista económico, no solo a la extranjera, también a las personas que quieren invertir sus pequeños ahorros en un proyecto empresarial dentro de nuestra comunidad autónoma. Se está intentando también mejorar todas aquellas infraestructuras y servicios que dependen de nuestro ámbito competencial. Se está haciendo un esfuerzo importante, aunque muchos no lo reconozcan, y aunque tengamos que reconocer que todavía nos falta mucho por solucionar dentro de la sanidad pública, pero hay que reconocer que tenemos un hospital Costa del Sol pues muy cerquita. Luego. Yo le voy a incidir luego un poco en eso. Para precisamente mejorar el número de camas y situarnos en la media, igual que la gran ciudad sanitaria de Málaga. En educación, pues aquí en Benalmádena, por ejemplo, era una demanda histórica un instituto en el pueblo y también un nuevo colegio, porque no hay plazas educativas al nivel de la demanda de esas plazas que tenemos, porque sigue viniendo gente a vivir aquí. Seguimos recibiendo nuevos residentes a razón de una media de más de 20.000 al año. Eso no ocurre en otros territorios, y aquí se está haciendo bueno, pues un gran esfuerzo por parte de este gobierno andaluz, de Juanma Moreno, por parte también de la Diputación de Málaga, de la mayor parte de los ayuntamientos. Hay una gran alianza también donde está el sector privado, donde está, como decía antes, la ciudadanía en su conjunto, para que Málaga siga esa senda de crecimiento y de progreso. Y tenemos un problema entre otros, ¿no?, pero vamos a centrarnos en este, que es el de la movilidad, que no avanza en las soluciones que tiene que ponerse encima de la mesa, aunque algunas lleven décadas e incluso siglos en el centro de las decisiones, y que no se acometan por parte de quien es competente, dejando bueno, pues caer muchas oportunidades que pueden venir o pueden dejar de venir, mejor dicho, pues porque llega un momento en el que no se pueda transitar por nuestras carreteras. A mí eso, como delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, por el esfuerzo que sé que mi Gobierno está haciendo en esta provincia y el conjunto de las instituciones, junto con el sector privado y la sociedad, ¿no?, en general, me apena. Pero me duele y me enfada muchísimo como malagueña ver que en otras provincias y en otras comunidades autónomas sí se está haciendo esa apuesta por darle fluidez o por salvar esas dificultades que pueden taponar crecimiento, constreñir desarrollo y evitar que llegue el progreso que tiene que llegar, y aquí, sin embargo, pues no se hace esa apuesta. Por poner un ejemplo, nosotros estamos pidiendo un tren no de ahora, de hace mucho tiempo. Le puedo y yo, que decir tengo más edad que usted, se lo certifico, sí, pero, que es verdad. A finales del siglo XIX no estábamos ni usted ni yo, y en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, 1860 y tanto, ya tenemos documentación de debates en el Senado, de planes que el Ministerio de Obras Públicas de aquel entonces tenía para crear una conexión ferroviaria que uniera Málaga con Campo de Gibraltar hasta Algeciras. Finales del siglo XIX. Es verdad que han pasado muchos gobiernos, muchos, pero también es cierto que el último gobierno del Partido Popular, con Mariano Rajoy al frente, presentó, justo antes de que se anunciara una moción de censura, un proyecto que ya
daba luz sobre las diferentes trazados que podía tener, las alternativas de trazados que podía tener esa conexión ferroviaria en la Costa del Sol. Y tal y como se hizo la moción de censura, a ese gobierno del PP de Mariano Rajoy se guardó en un cajón, con lo cual no todos han hecho el mismo esfuerzo. Pero bueno, sí, hubo estudios por parte de la Junta de Andalucía con Manuel Chávez, después también con Griñán, y también quedaron en agua de borraja. Bueno, estamos viendo lo que estamos creciendo, estamos viendo cómo la situación de nuestras carreteras cada vez es de mayor colapso, y es que en los últimos años, sobre todo después del COVID, y la explosión que nuestra economía y nuestro turismo ha experimentado después del COVID, pues, oye, al final se ha agudizado todos los problemas de movilidad que teníamos, sustancialmente y exponencialmente, a la par de los crecimientos que hemos tenido. Bueno, pues es el momento de buscar esa alianza que la tenemos para prácticamente todo en esta provincia, y por eso estamos donde estamos, y volver a poner en la agenda, por lo menos de la opinión pública, pero también en la agenda política y de la acción de gobierno, esa necesaria conexión ferroviaria para acabar lo que se dejó hace 50 años inacabado, porque tenemos conexión ferroviaria, claro que sí, que llega hasta Fuengirola, cuando los mayores crecimientos ya se están produciendo de Marbella hacia Algeciras, incluyendo Estepona, que ya ha sido en 2023 el municipio que más ha crecido de toda España. ¿Y cómo se está colocando? Por tanto, hay que pensar en eso. Por otro lado, hay que pensar que si estamos recibiendo más de 20.000 nuevos residentes al cabo del año, pues con las carreteras que tenemos no nos da. Necesitamos nuevos medios de transporte de alta capacidad que pueda ser una alternativa a la movilidad por carretera. Y luego, oiga, estamos ahora mismo en un compromiso como Estado con la Unión Europea y también a nivel internacional para ganarle la batalla al cambio climático a través de la bajada de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Con el tren. Y se está promoviendo las zonas de bajas emisiones y un montón de medidas precisamente para mejorar la calidad del aire y con ello también disminuir pues todas las emisiones que producen también o de alguna manera le dan mayor velocidad a todos los efectos que el cambio climático están trayendo y que hemos visto porque acabamos de sufrir una de las peores sequías y no sé si hemos terminado el periodo, pero parece que sí, que estamos ya en un año algo más húmedo y con eso pues las danas aparejadas, etcétera, ¿no? Con lo cual somos una zona también especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático. Vamos, que lo de Valencia podía ocurrir aquí perfectamente. Perfectamente. Bueno, vamos a darle solución. Si queremos bajar las emisiones, tendremos que quitar coches de las carreteras. Para quitar coches de las carreteras necesitamos transporte de alta velocidad sostenible, que en este caso no hay otro más sostenible. Bueno, están también los autobuses ahora eléctricos, etcétera. Hay, pero bueno, de tan alta capacidad y que tenga una trayectoria tan amplia, pues está el tren. Es que todos los argumentos que busquemos, todos se ponen al servicio de esta iniciativa, de verdad, porque llevamos meses estudiando. Yo tengo equipo en la delegación, en el PP, estudiando, haciendo comparativas, y es que no hay un argumento en contra de este proyecto. Pues después de todo ello, hace un año que empezamos un poco a calentar motores para, como decía, sí, perdón, un inciso, no pierda usted el hilo. Es que si no lo hicieran ustedes, se lo castigarían, ¿eh? Efectivamente, evidentemente, pero bueno, en cualquier caso, no es un capricho. No, y los malagueños lo sabemos que no es un capricho, porque padecemos esos atascos y esos problemas de la movilidad permanentemente. Pero para convencer a los que están en Madrid hay que armarse de razones. Sí, que vengan a vernos, y por tanto hemos dado argumentos de sobra. Bueno, pues en enero del año pasado, que empezamos con este tema, a introducirlo en la opinión pública, a presionar, a lanzar guantes al Ministerio, tanto desde la Junta de Andalucía, la Diputación, los ayuntamientos, el propio partido, yo creo que inteligentemente se sumó la opinión pública, los medios de comunicación,
Bueno, en febrero se celebra un foro sobre la movilidad en Málaga, Sí, al que asiste el secretario de Estado de Transporte y dice que no hay ni un solo papel que acredite que esta conexión ferroviaria en la provincia de Málaga es necesaria. Claro, nos pusimos a buscar y efectivamente el Ministerio tiene actualmente en impulso o redactando proyectos o en estudios informativos o ejecutándose obras 50 proyectos ferroviarios en toda España. Y el que desde luego no estaba es este. Pues sí, pues si ellos se remiten a lo que tienen en cartera, pues efectivamente ahí no estaba. Pero guardado en el cajón, le puedo garantizar que hay, pues yo creo que incluso más de 10 proyectos y estudios que avalan la necesidad y que acreditan la rentabilidad de este proyecto. Nada más que tiene que usted ver el Claro. de cercanías Málaga-Fuengirola, Claro, efectivamente, el más si ya- rentable de España. Si ya con el tramo que tenemos de cercanía hasta Fuengirola, sin meter Marbella, que es la segunda ciudad de la provincia y una de las más grandes también de Andalucía, sin incorporar Estepona y hasta Algeciras, que es otra de las grandes ciudades, sin eso, llegando solo hasta Fuengirola, ya es el tramo de cercanía más rentable de España, pues imagínese si incorporáramos todo lo demás. Bueno, pues después de aquello, claro, fue tan aberrante, fue tan sonrojante que un responsable de temas de transporte y de movilidad en el Gobierno de España dijera y viniera a nuestra provincia a decir que no había papeles y que no había nada que ahora mismo sustentara esa necesidad. Fue tal la avalancha que hubo en contra que no tuvieron más remedio. Pero ya no solamente, que empezar a trabajar. perdone, delegada, ya no solamente, perdone que le interrumpa y no pierda usted el hilo, ya no solamente ustedes como gobierno andaluz, como Partido Popular, no. Es que los empresarios, Sí. yo le puedo decir a usted que el 90%, y esto está fuera de los manuales de un comunicador, 90% de mi familia son empresarios y no, es que esto se tiene que ir fuera de la batalla política, es seguir creciendo, es decir, es parecido, y no pierda usted el hilo, por favor, como desde Madrid, que decía usted, que vengan aquí y vean, nos querían diseñar los chiringuitos. No, vengan ustedes. Una buena comparación. Claro, sí, vengan ustedes y conozcan nuestra realidad. Entonces, alguien como yo, me dedico a la comunicación, pero yo soy el típico que a los 12 años empezó a hablar inglés en la playa. Entonces, tu modus vivendi sabes perfectamente cuál es. Entonces, por eso le decía a usted que ustedes intentaron introducir esto a la opinión pública. Es que si no lo hacen, los empresarios, y ya nos olvidamos del pueblo en general, los empresarios, que son al final los que siempre se la juegan, se lo penalizarían. Pues sí, los empresarios y el conjunto de porque en esta última reunión ha habido otra más. Claro, entonces era lo que le iba a comentar, ¿no? Digo, por hacer un poco la cronología de todo lo que ha ido sucediendo. Después de esa avalancha y de mantener la presión social, ya no política, que también, pero sobre todo la social, bueno, pues ellos se dan cuenta de que tienen que ponerse, bueno, por lo menos a sentarse con los actores, en este caso institucionales, afectados por esta infraestructura, a ver qué podían hacer. Y nos brindan la oportunidad de reunirnos en el mes de julio, los responsables de los diferentes ayuntamientos que unen toda la Costa del Sol, desde Nerja. Patricia, perdona que te moleste, perdona, es que me dicen que te quedas ahí, no me pierdas el hilo, vamos a publicidad, por favor. Perfecto. Y te pido disculpas porque por 2 veces le he hecho perder el hilo. Pero me parece un tema. No me pierdo, en esto no me pierdo. Es que es un tema de vital importancia. Sí, pero no y si pierdo, tenemos que dedicar su visita aquí a nuestros estudios para hablar de este tema, está más que justificado. Desde se lo digo luego. yo. Publicidad y volvemos, no se vayan. Bien, continuamos después de la publicidad. Sí, no se han equivocado. 101 Costa del Sol. Y ya saben ustedes, la cita de los jueves, el programa a fondo, los temas, siempre les digo esta coletilla, nos lo brinda la actualidad. Si se acaba de incorporar, no se preocupe,
que esto luego se cuelga en nuestra página web, tiene que entrar por Málaga, 101, luego ya busca la Costa del Sol y ahí estamos y pueden ver el programa. La primera parte si se la han perdido y la segunda pues están a tiempo. Si les decía, si se acaban de incorporar, tenemos la suerte hoy de contar en este programa con Patricia Navarro, la delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Málaga. Es decir, lo que yo he dicho antes, la voz más acreditada para hablar de la Junta en nuestra provincia. Estábamos hablando y nos ha ido bastante tiempo y de verdad que no hay cosa... Cuando tú empatizas con algo, ¿no? Y decía usted de esa vehemencia, ¿no? Pues es que claro, uno cuando tiene conocimiento y se reúne con gente, como yo le decía fuera de cámara, Patricia, es que hay mucha gente que se juega mucho dinero. Y no solamente que ya se juega dinero, que quizás esto está feo decirlo, gente que, lo que yo le decía al principio, gente que cree en esta tierra, que cree en sus posibilidades. Y que tampoco yo cuando le planteo esto busco el linchamiento con el PSOE. No. Los empresarios saben ustedes que lo que quieren son soluciones. Entonces entiendo que si eliminamos todo ese ruido y usted me explica lo que me está explicando, lo que ustedes están haciendo, acertado o no, eso lo dirá el tiempo, pero es la apuesta que han hecho y sobre todo usted personalmente, tal y como aparecía en esa búsqueda de internet. Estábamos hablando el tren litoral, lo que supone, los estudios que se ha hecho, las últimas reuniones y que al final lo último que hay, lo puede usted incidir en ello, creo que es una partida de algo más de 1,5 millones, ¿no? Creo que, bueno, efectivamente, estábamos hablando de esa reunión que se ven forzados a mantener. No nos olvidemos del peaje también. Sí, esa reunión que se ven forzados a mantener después de tanta presión social y fue una reunión pues, con alcaldes de los ayuntamientos, desde Nerja hasta Algeciras, el presidente de la Diputación y representantes también de la propia consejera de Fomento, donde asiste el secretario de Estado y se asumen una serie de compromisos que de alguna forma nos podían hacer creer que había cierto cambio de actitud y nos podían llamar a la esperanza, ¿no? Pero claro, cuando va pasando una semana, otra semana y la siguiente convocatoria, que ya iba a ser a nivel técnico, porque la decisión fue vamos a dejar a los técnicos que trabajen y nos pareció buena idea. Claro, cuando pasan 4 meses hasta la siguiente reunión, pues uno lo que espera es que ya vengan los técnicos y se sienten, pero ya con los trabajos hechos. Apretar algunos tornillos. Sobre todo porque en esa mesa de carácter político del mes de julio lo que se acordó fue tomar decisiones a corto plazo, porque no podemos esperar a que se construya el tren para ya darle soluciones a determinadas zonas y puntos negros donde la fluidez del tráfico es una utopía, es permanentes atascos y permanente colapso, y cuestiones a medio plazo que hicieran, que tuviéramos pues una mejor movilidad y conectividad entre todo el eje litoral y el área metropolitana hasta que tuviéramos construido el tren. Bueno, pues efectivamente, cuando llegan, pues casi con las manos vacías, lo que ponen encima de la mesa es 1 millón de euros para hacer un estudio de viabilidad, que es lo mismo que decir un estudio de rentabilidad para esa conexión ferroviaria entre Nerja y Algeciras, pero claro, ¿qué se va a estudiar de la rentabilidad de una conexión ferroviaria donde ya hay una parte que está funcionando desde hace 50 años y es la más rentable de España? Claro, ¿por qué hace falta volver a destinar dinero público de todos los españoles a ese estudio cuando ya está demostrado que rentable, otra cosa no, pero rentable e impacto social va a tener sobradamente? Es decir, que ese dinero, cuando se invierta en el tren, no va a caer en saco roto, sino que va a tener pues un retorno. Vamos, que para eso no hay que hacer muchos estudios, no hay que hacer muchos porque estudios. Ya cuántos años llevamos. Y entre otras cosas no hace falta porque ya hay muchos estudios y ya hay muchas voces acreditadas y declaraciones incluso de organismos internacionales diciendo que efectivamente hace falta y que además es rentable. Bueno, 1 millón de euros. Y luego se anuncia como una medida también estrella a corto plazo otro 1 millón de euros para bonificar el peaje de la Costa del Sol. Tenemos una infraestructura que podía ser la más rentable de toda España, en contraste con el peaje más caro de toda España y que además, como usted mismo señalaba, a partir del 1 de enero será el único que quede,
porque en el sur de la península, no en el sur de España, en el sur de la península, porque nuestros competidores naturales, que son los portugueses, ya han tomado la valiente decisión de suspender la mayor traba que tenía el turismo en Portugal, que era precisamente las miles de peajes que teníamos que ir pasando cada vez que nos movíamos por ese país, por el país luso, Y ¿no? que ellos los ven y nosotros no lo vemos. Bueno, pues ya se abre la veda y ya si había esa mínima barrera a la hora de competir en igualdad de condiciones Portugal con España, pues ya no la hay. Es más, seguramente son ya ellos más competitivos por no tener ya peajes, y veremos a ver dónde llegan, porque yo le auguro a Portugal un futuro bueno, pues bastante halagüeño en cuanto a crecimientos económicos y perspectivas también del empleo, ¿no? Si todo va bien y la economía a nivel internacional y mundial no se joroba, pero están acertando en las políticas. Están sembrando para ello. En las políticas que están adoptando están acertando. Están sembrando. Y no es solo esto, podríamos hablar también de otras muchas cosas. Pero en este caso ya sí que es cierto que tienes un argumento más para ser más valiente y más ambicioso a la hora de tomar decisiones en un polo de atracción de inversiones, en un polo de dinamismo económico, en un polo donde la gente quiere seguir avanzando y tenemos esa, bueno, pues ese inconformismo del que llevo hablando desde el principio, ¿no? De no quedarnos de brazos cruzados es que no debemos. Ante cualquier techo de cristal que nos quieran poner, pero sobre todo ante cualquier agravio. Porque, y esto es lo peor, ese mismo día que se anuncia en esa mesa de trabajo técnica 2 millones de euros, donde una va destinada a un estudio más del tren y otro a subvencionar 0,80 cada viaje, 0,80, o sea, 80 céntimos cada viaje, que hemos pasado de subvencionar 0 euros el peaje a subvencionarlo 0,80 el viaje. Pues ese mismo día se anuncian 81 millones de euros para bonificar el peaje de la AP9 en Galicia. Que no tengo nada en contra de los gallegos, de verdad, ojalá les vaya muy bien, porque si le va bien a una parte de España, lo normal es que le vaya bien al conjunto, pero claro, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante un nuevo agravio, porque ¿por qué en Galicia sí y aquí no? ¿O por qué en Alicante este verano se decide suspender el peaje de la AP7 a su paso por Alicante para hacerlo más atractivo para todos los usuarios de la A7? Lo mismo que pasa aquí. Ellos tienen problemas en la A7 y deciden suspender el peaje de la AP7 para que se desvíe el tráfico de la A7 a la AP7. Eliminando barreras. Aquí, que tenemos el mismo problema y es incluso la misma carretera de misma titularidad, pues no se adoptan. Eso es eliminar barreras, Patricia. ¿O por qué se destina 1.100 millones de euros? Y se ha anunciado, y seguro que se va a cumplir con el anuncio, 1.100 millones de euros para Cataluña, para mejorar sus carreteras y sus cercanías, que son los rodalíes, y aquí nada. 2 millones de euros para callarnos la boca con migajas y limosna. Se ha anunciado en todo este tiempo, en esos 4 meses, fíjese, en esos 4 meses entre que se tiene la reunión a nivel político y se adoptan las medidas en la mesa técnica, se ha anunciado suspensión de los peajes en parte de Castilla y León, los peajes que conectan con Madrid. Se han ampliado las bonificaciones en Asturias, en la AP66. Se ha mejorado con esta cantidad que acabo de anunciar en Galicia, la AP9, las bonificaciones en la AP9, que es el 50% del billete, ¿eh? El 50% del trayecto. Y suma y sigue, y suma y sigue. Y nosotros, que posiblemente, bueno, pues seamos una de las provincias que más aportan en términos brutos, económicamente hablando. Ya como estamos en el euro, eso no se mira tanto, pero antes, aquello de las divisas, a las arcas públicas del Estado, por todo lo que se genera aquí de economía, por todo lo que se genera de puestos de trabajo, por todas las empresas que se crean, que estamos a la cabeza de Andalucía en la creación de empresas y una de las provincias más importantes en creación de empresas de toda España. Bueno, pues aquí estamos, con 2 millones de euros para mejorar nuestra movilidad. Esas son barreras que nos ponen. Y yo vuelvo a insistir, señores televidentes, que no se trata de PP ni PSOE. En mi caso, como comunicador y como medio de comunicación,
que dentro de lo que es el motor económico de la Costa del Sol, nosotros como medio de comunicación, Grupo Mundo, ya saben ustedes, 101, hacemos el papel que nos corresponda y si tenemos que darle visibilidad a este tema, se le da. Cuando te haces empresario, le digo por lo de las barreras, delegada, la pequeña y mediana empresa te regala un manual, un librito, y te dice en el librito que lo primero que tienes que hacer en tu establecimiento es una metáfora. En tu establecimiento es que cuando el cliente entre en tu tienda, en tu establecimiento, perdón, elimines barreras para que el cliente pueda llegar con más facilidad al producto. Aquí, lo que estamos, fija Portugal cómo se ha adelantado, yo también entiendo que habría que hacer un trabajo pedagógico para que los ciudadanos se den cuenta que esto es como el agua, que poco a poco se va acabando. Ah, como tengo agua, porque tampoco sabe, usted lo sabrá, claro que tiene que saber, que hay una colonia muy importante de grandes ejecutivos, zona Marbella, Estepona, que vienen con su helicóptero y se desplazan hasta el aeropuerto, no tienen que pasar por la autovía. Pero también hay otros muchos que se van los lunes con su coche oficial al aeropuerto y lo que no pueden es tardar casi 3 horas desde Marbella aquí no hasta se Málaga. puede entrar en casuísticas concretas y sobre todo aquí lo que hay que pensar es que en esta provincia van a vivir en 2027-2030 más de 2 millones de españoles. Sí, estamos hablando de lo mismo. Que vamos a ser la provincia de Andalucía más poblada, vamos a dejar atrás a Sevilla y que esos que estamos aquí viviendo, residiendo, independientemente de los que vienen a visitarnos, que también hay que mirar por ellos porque evidentemente parte de nuestra economía depende del turismo. Pero vamos a centrarnos en los que vivimos y trabajamos lo que usted aquí decía, día a día. calidad de vida. Y en los que posiblemente no tienen otra alternativa, porque mire, al mes, el que no tiene, digamos, la tarjeta esta de usuario habitual, paga más de 560 euros al mes. En peaje. La persona que venga solo de Estepona a Málaga, en peaje. Con la bonificación quedan 350. ¿Qué persona con una economía medio normal puede permitirse el lujo de pagar 350 euros al mes en peaje? Teniendo una alternativa que al final le costará comerse los atascos y estar pues endemoniado todo el día, porque es lo que nos pasa a todos, pero realmente teniendo esa posibilidad de liberar o bonificar bastante, de manera valiente, el peaje, pues no tendríamos a muchos miles de malagueños, estudiantes, trabajadores del sector turismo, de todos los sectores, personas que necesitan, bueno, pues con urgencia ir a su cita médica y que a lo mejor la pierde pues porque va camino y se encuentra el atasco, etcétera, etcétera. Yo pienso en los malagueños, de verdad, cuando defiendo con esa vehemencia con la que hablábamos antes esta infraestructura del tren o las medidas que hay que tomar en el peaje o un tercer carril en el este a la altura de Rincón de la Victoria, mi pueblo, donde todas las mañanas nos quedamos atascados a la misma hora, pues porque no se le ha dado la dimensión que necesita esa carretera. Otro tercer carril también entre San Pedro y Puerto Banús, que cabe perfectamente y que es fácilmente realizable. Cuando pido esas cosas, de verdad que no lo hago pensando en los grandes magnates que tienen que residir ni vivir aquí, que oye, pues bienvenido sea, nosotros le ponemos alfombra roja a todo el que quiera vivir con nosotros, que aporte valor, y que traiga, que cuide nuestra tierra, que nos cuide a los malagueños. Nosotros encantados, pero yo lo que pienso es, sobre todo, en los curritos, en los estudiantes, en las personas que día a día pues tienen que estar viviendo este infierno que supone la movilidad en nuestra provincia. Y pienso en ellos no solo por ese infierno, sino porque se están riendo de nosotros. Y perdóneme que aquí ya saque un poco la vena. No. La vena ya, hombre, no más quizás partidista, aunque no lo hago de verdad como presidenta del Partido Popular en Málaga, ni como delegada del Gobierno, lo hago como malagueña porque me fastidia mucho que nos traten peor que a otros españoles, que nos traten con desdén. Y que mientras a otras comunidades y a otros territorios se les está poniendo el dinero por delante, en algunos casos por prebenda y por favores que tienen que pagar, aquí... Sí, los favores para mantener el gobierno. Aquí es la
la iniciativa privada, incluso la que muchas veces levanta la mano y dice que yo estoy dispuesta a ayudar al gobierno, que yo me pongo Hace por poco delante. tuve la suerte de estar aquí, ¡Hombre! en la misma mesa que está usted sentado, con José Carlos Escribano, presidente de la Cámara de Comercio, que le voy a contar a la presidenta de la Cámara de Comercio, cuántos empresarios y cuánto movimiento y cuántos conocimientos, y ellos los decían, es que nos da igual las batallas políticas, es que nos van a estrangular nuestro futuro. Y ahora una pregunta, el Partido Popular lo que puede seguir haciendo es lo que está haciendo, seguir presionando. Pero también Pues es mire, importante que los ciudadanos tengan conciencia de esto, ¿eh? Es que es muy importante. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, que es mantener una línea de diálogo y de trabajo abierta con el Ministerio, ayudar en todo lo que nos piden. Bueno, pues hay intercambio de documentos permanentemente, donde se hacen aportaciones, seguramente, seguramente no, ya se lo digo, en los pliegos que tienen que salir para ese estudio de viabilidad, claro que la Consejería de Fomento está haciendo su aportación y me consta que también los ayuntamientos y la Diputación. Luego, en el ámbito de las competencias, cada uno, los ayuntamientos, yo he venido a Benalmádena y he venido a presentar con el alcalde en otra ocasión las mejoras que tiene para la movilidad interna de Benalmádena, para la conectividad norte a sur y a lo largo y ancho de todo el municipio. De todo el municipio, que sí. no es fácil, porque estamos también con una orografía que nos condiciona a todos. Benalmádena es complicada. Complicada en Benalmádena y en toda la franja litoral de nuestra provincia. Entonces, bueno, tenemos esas dificultades y cada alcalde me consta que está haciendo lo que puede por mejorar su movilidad. Mejoras en el transporte urbano, bonificaciones en el transporte urbano, conectividad, mejorar la conectividad con acuerdos con el Consorcio Metropolitano de Transporte, que depende mayormente de la Junta, aparcamientos públicos para que la gente pues deje el coche y pueda también utilizar el transporte público, etcétera. La Junta, pues estamos mejorando también el Consorcio de Transporte Metropolitano, actualizando los pliegos que estaban caducos desde mucho antes de que llegáramos y hemos tenido que ponernos a actualizarlo con muchas dificultades jurídicas. En Málaga Capital estamos apostando por el sistema tranviario, en este caso el metro, que también es una manera de que los malagueños dejen el coche. La forma de llegar a Málaga está cambiando radical. Total, la gente está dejando el coche en los Prados, por ejemplo, a la entrada de Málaga y está cogiendo el metro para evitar los atascos. Y ahí estamos haciendo una apuesta sin parangón y sin precedentes por el metro y la movilidad. Y luego mejorando accesos como en Alhaurín de la Torre, mejorando carreteras como la Distan a Marbella, mejorando también la seguridad vial en esa carretera que le llamaba el PSOE la carretera de la muerte y fue proyectada y ejecutada por ellos, que es la A355 entre Marbella y Coín. En fin, se están haciendo muchas cosas, autovía a Ronda, mejorando la A357, cosas, pero claro, en nuestro ámbito de competencia y en lo que nos pidan lealmente ayudaremos al gobierno. Pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de carreteras titularidad del Estado y de infraestructuras como la ferroviaria que dependen del Estado. Que, por cierto, bien podrían haber aprovechado parte de los fondos europeos que nos ha venido después del COVID, de resiliencia, fondos Next Generation, etcétera, para apostar no en Málaga, en todo el conjunto del país, por ese transporte ferroviario. Bueno, tenemos muchos. De verdad, no tenga ningún reparo, ni yo no tengo, que hayamos acabado gran parte del programa hablando del tema movilidad, porque los que somos de aquí, lo mismo tenemos que coger el coche, ir a Fuengirola, ir a Marbella, o coger el cercanías, y lo padecemos, y bueno, y una de las virtudes que tiene que tener un señor que es comprometido con su tierra es saber qué es lo que ocurre. A mí me gustaría, lo mencionó usted al principio, y uno que lleva ya muchos años haciendo información municipal, sabe lo complicado que son a la hora de gestionar auténticos transatlánticos, ¿no? A mí me gusta, y hizo usted una referencia al principio en el tema de la sanidad. Uno tiene la suerte de conocer grandes técnicos, ya no políticos, que también, pero técnicos. Es decir, los señores que están dentro de la administración de sanidad y que saben que son realmente los que tienen que manejar y que al fin y al cabo son los que le dicen a ustedes lo que tienen que hacer, porque ustedes se llaman por técnicos. Y claro, te dicen que esto de la sanidad es como una película sin fin. Es tan grande lo que había y lo que supone, y ahora sí, no tiene que ver con Andalucía, pero en cierta manera lo del Mufasa y tal, pero bueno,
Yo tengo información de que, bueno, de hecho están los presupuestos, tengo por aquí un listado. En sanidad creo que son, a ver si no me... 72 millones de euros para Málaga. Eso solo para Málaga, Solo pero Málaga. hay que decir... Sí, pero déjame que le haga la exposición, que es una cantidad importante. Bien, hombre, 72 millones son 72 millones, pero ocurre que el transatlántico es tan grande y me consta que desde la Junta de Andalucía se están tomando medidas, pues que si las ambulancias, que si los centros de salud, Fuengirola creo que también una vieja reivindicación que se va a proyectar. Y a mí la pregunta que me cabe, porque esto es como, a ver, no me malinterprete, como el que tiene dinero y coge una chimenea, pero no es así, da bienestar, da salud, todo ese fin social que tiene la sanidad y que, bueno, y que va dentro de eso que decíamos al principio, que es calidad de vida. Pero la pregunta que le hago, dentro del compromiso que sé que tiene, ¿la sanidad con una sanidad se pueden ganar o perder unas elecciones? Bueno, entiéndame la pregunta, digo el grado de compromiso. Yo esa reflexión no la hago. Lo que sí le digo y le puedo garantizar es que la sanidad es la absoluta prioridad del gobierno de Juanma Moreno. Por eso se lo digo. Lo fue al inicio de la primera legislatura, lo fue durante el COVID, era, bueno, pues un imperativo, ¿no?, que lo fuera, y lo es ahora, después del COVID. Pero es cierto que a pesar de tener un presupuesto, el SAS, mayor que en toda su historia, 5.000 millones de euros más desde que en 2019 Juanma Moreno es presidente de la Junta de Andalucía, no todo se arregla con dinero, son 15.000, casi 15.000 millones de euros, donde además el 35% de ese presupuesto se dedica a atención primaria, que es la puerta de entrada y donde está la madre del cordero de todo lo que pasa después. Porque la atención hospitalaria es imprescindible, es importante, aquí tenemos un gran déficit de camas hospitalarias que tenemos que solventar y equipararnos en número de camas por cada 100.000 habitantes, como un parámetro también de esa calidad de vida de la que antes hablábamos, pero está claro que no todo el mundo afortunadamente va a un hospital, pero casi todo el mundo pasa en algún momento del año por un centro de salud. Cierto. Por tanto, ahí está la madre del cordero y ahí se ha hecho un esfuerzo ingente por mejorar, modernizar y ampliar nuestra planta de infraestructura sanitaria de atención primaria. Tenemos un centro de salud a punto de inaugurarlo en Los Pacos, una reivindicación histórica del municipio de Fuengirola, pero se ha inaugurado en la anterior legislatura San Pedro Alcántara, un pedazo de centro de salud impresionante. En Marbella, con la ayuda económica y también de logística, ¿no?, del Ayuntamiento de Marbella, vamos a inaugurar 3 centros de salud, La Chapa, Ricardo Soriano, que era antigua sede de urbanismo, lo recordará, y también Albarizas, se está planteando también Nueva Andalucía, se está planificando Nueva Andalucía. Vamos a ampliar la Carihuela, está ahora mismo en obras, se va a poner unas urgencias extrahospitalarias en el hospital, en los terrenos o en las instalaciones del Hospital Marítimo de Torremolinos. Se va justo al lado a instalar también un punto de atención primaria con un consultorio también en esta zona de Playa Mar. En definitiva, se está dando la vuelta como un calcetín. Se han mejorado las condiciones laborales de los sanitarios, se ha mejorado su estabilidad en el empleo, se han sacado todas las ofertas públicas de empleo que estaban atrasadas y ya tenemos más del 65% estabilizado con su plaza fija. La mayor parte de los profesionales eran interinos, ahora ya queremos llegar a final de esta legislatura con más del 90% con estabilidad en el empleo, con su plaza en propiedad. Y también se ha mejorado salarialmente, se ha llegado a equiparación salarial, que era lo que se pretendía, se han mejorado también lo que se paga por las horas de guardia, los festivos, etcétera, pero sigue necesitándose más, claro que sí, porque partíamos de muy atrás, porque teníamos muchas asignaturas pendientes dentro del sistema sanitario público andaluz, porque a lo largo de los años, faltas de inversión, yo no voy a entrar si por crisis económica o por falta de apuesta por la sanidad pública, sí, no voy a entrar ahí. Usted está eliminando el ruido, va lo que va. Lo que voy es que nos hemos encontrado una sanidad pues casi en la UCI.
casi en la UCI. Y con muchos frentes abiertos que había que ir mejorando. Pero también le digo, no hemos llegado aquí solo por la herencia, también hemos tenido una pandemia que no había ocurrido en este país desde hacía un siglo. Esa pandemia, bueno, pues ha producido... sí, que el ritmo que llevabas lo ha tenido que parar. Muchos tambaleos en cuanto a los pilares que sustentan el sistema público. ¿Por qué? Pues en primer lugar, porque hubo una ralentización en las consultas y en los diagnósticos que se han tenido que llevar a después del COVID, evidentemente. Se ha diagnosticado después del COVID a mucha más gente porque había muchas más consultas y, por tanto, todos esos diagnósticos van a listas de espera de especialistas, de otras pruebas diagnósticas a su vez y también de quirúrgicas que hay que acometer y que, por tanto, pues a más volumen, digamos, se retrasa también el momento de la operación. Entramos en los últimos 3 minutos, delegada. Y le digo, 300.000 nuevos usuarios del SAS del COVID a esta parte. 300.000 nuevos usuarios. Yo no sé si por nuevos residentes en toda Andalucía, porque la gente después del COVID se ha dado cuenta que el sistema público de salud es confiable y, por tanto, merece la pena que nuestra vida y nuestra salud esté en manos de los profesionales del sistema público. No lo sabemos, pero eso también... Y algunos acuerdos, todo eso es dinero, es que es dinero. Algunos acuerdos también a los que se han llegado con los sindicatos que eran necesarios para mejorar las condiciones de trabajo de los médicos, por ejemplo, de atención primaria, que al reducirle también en la carga de pacientes al cabo del día, pues ha de alguna manera saturado el sistema. Pero todo eso se está trabajando y yo quiero terminar, ya que estoy en mi fase final, con un mensaje de optimismo y sobre todo de confianza de la ciudadanía, porque creo que la salud pública nunca ha estado mejor cuidada desde el punto de vista de la financiación. Se ha hecho un gran esfuerzo porque sea la mejor financiada de todas las áreas que tiene la Junta de Andalucía y se va a atajar todas esas problemáticas, todas esas dolencias que tiene el sistema y que se está trabajando en ellas para que de aquí a un par de años podamos verlo de otra manera. Tenemos una buena sanidad, pero lo mismo que somos exigentes, queremos seguir teniendo más sanidad, porque eso al fin y al cabo, sabe usted, delegada, que marca la calidad de vida de un país, el bienestar. Estamos en la recta final, pero a mí yo le voy a decir nombres y ciudades de la costa, y usted me dice lo que quiera. Esto va a parecer un poco como un juego, ¿no? Y le pido también, apelo a su capacidad de síntesis de una forma gráfica. Benalmádena, Juan Antonio Lara. ¿Usted me dice? Yo le digo un antes y un después. Fuengirola, Ana Mula. Un referente del municipalismo. Margarita del Cid, Torremolinos. Bueno, la revolución. Y Mijas, que en Málaga le decían ustedes Ana Carmen, y aquí en Fuengirola, los que lo conocemos desde que era muy pequeñita, la llamamos Ana Matamijas. ¿Qué me dice usted? La joya de la corona. Los que lo conocemos sabemos que ahí hay mucho futuro, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues tenemos muchos más temas, pero el tiempo se nos acaba y yo le tengo que agradecer enormemente que haya tenido usted bien a venir a este programa y le propongo que cada cierto tiempo pues tenga usted a bien, cada X meses, hacer una visita y le pegamos un repaso a la actualidad de la provincia y especialmente siempre mirando los ojitos en la costa. Le cojo el guante porque se nos queda corto. Por supuesto, pero vamos, ya lo sabíamos. Y no tenga usted reparo en el tema de la movilidad porque entendemos que es un tema de vital importancia. Estoy satisfecha con la oportunidad que me han dado de poder contarlo todo con tanto detalle. Y nosotros, ¿qué le puedo decir? Patricia Navarro, me alegro mucho de volver a verla. Muchísimas gracias. Igualmente. Y que siga usted ahí, insistente, con esa vehemencia. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Y a ustedes también tenemos que darles las gracias. Volveremos el jueves que viene. Los temas, seguro que lo va a dar la actualidad. Y algo muy importante, gracias por su confianza.